Las últimas definiciones que habíamos visto en la última clase hacían referencia a ciertas características de la función y la manera en la cual nosotros podemos detectar dichas características. Partimos de cuando es una función creciente, cuando es una función decreciente. Había mencionado que esto un poquito o más adelante, en realidad con el cálculo diferencial es más sencillo determinar esta característica de una función. Eh, que obviamente me va a permitir graficarla, ¿sí? Un poquito nosotros, o en la presentación se pone ya la representación gráfica de lo que daría o daría a interpretar cada una de estas características, ¿no es cierto? Igualmente cuando es una función acotada superiormente, acotada inferiormente, o una función acotada. Reitero, también en el cálculo diferencial, tal vez recibirá otro nombre este concepto de funciones acotadas, pero mediante el cálculo diferencial se permite determinar exactamente cuál es el punto de este acotamiento, ¿sí? Bien, lo que vamos a ver ahora, vamos a dar inicio, es un concepto de desplazamientos y escalamientos y es más bien una característica que yo podría utilizar eh, de las funciones o de una función que yo la conozco. ¿A qué me refiero? Las modificaciones que se pueden dar en torno a una gráfica conocida, a una función conocida y ver de qué manera esta puede, cambia su forma, cambia su posición dentro del plano cartesiano y mediante la interpretación de operaciones básicas, ¿sí? Como vamos a ver a continuación. Para ello, reitero, vamos a considerar una función f de x, que gráficamente yo la conozco. Vamos a considerar una constante k, ¿no es cierto?, que es la con la cual yo voy a hacer ciertas manipulaciones. Ustedes van a ver que en esencia es algo muy sencillo de interpretar y también se puede constituir una herramienta para el momento de la representación gráfica o identificar una gráfica de una función conocida. Bien, la primera operación que yo voy a hacer es a esta función conocida le voy a sumar una constante. ¿Cuál es la interpretación gráfica de esta constante? ¿Sí? Si ustedes observan, ¿no es cierto? Partimos nosotros de esta consideración. A ver, perdón un ratito. ¿Sí? Yo tengo y igual a f de x. Recuerden que eso es de lo que yo digo. Yo conozco la gráfica de la función f de x. Mi pregunta es, en el momento que yo hago f de x más k, ¿a cuál de las dos variables estoy afectando? ¿A la variable x o a la variable y? ¿Quién me puede decir? Y. A la variable y, a la variable de la salida, a la variable dependiente, como nosotros queramos interpretarle. Pero gráficamente, ¿qué significa el sumarle o restarle? Porque de alguna manera estamos haciendo exactamente lo mismo, ¿sí? Solamente dentro de la operación de la suma y la resta, ¿sí? Van a ser las dos situaciones. La representación gráfica, la suma o la resta de una constante k, nosotros entendemos que se va a dar es un desplazamiento en sentido vertical. Es decir, la gráfica que yo conozco en el momento que le sumo una constante, lo que hago es desplazarle hacia arriba. Cada punto de la curva se desplaza una distancia k, pero mantiene la forma de la gráfica, no cambia su estructura matemática. En el caso de la resta, la traslación sería en sentido eh, inverso, ¿no es cierto?, hacia la parte de abajo respecto al eje vertical, ¿sí? Se desplaza a lo largo o en referencia al eje X se desplaza, pero obviamente asociado al eje vertical. En ese sentido se está desplazando la función cuando yo sumo o resto una constante, ¿sí? Esa es nuestra interpretación desde el punto de vista gráfica. Y lo que yo decía, hay que entender nuevamente la primera pregunta que hice: ¿a qué variable afectó esta constante k? ¿Sí? Una tercera consideración, como ustedes pueden ver en la presentación, es ahora estoy sumándole f de x más k. ¿A qué variable le estoy yo afectando ahora en el tercer ejemplo? A X. A x, ¿no es cierto? Y si sumo, también lo puedo restar. Esto es un poquito la correspondencia en cuanto a qué variable yo afecto. Si yo le sumo
una constante a la variable X, porque es lo que se entendería dentro del argumento, en esta consideración lo que se tiene es una traslación horizontal, ¿sí? Respecto a mi eje vertical, que vendría a ser mi referencia. Cuando es una suma X más K, el desplazamiento es hacia el lado izquierdo, ¿sí? Ya vamos a ver una representación gráfica utilizando el GeoGebra. Y cuando es una referencia o una constante, perdón, negativa, X menos K, o perdón, le resto a la variable X menos K, el desplazamiento o la traslación horizontal es hacia el lado derecho. Y nuevamente, como los dos casos anteriores, el desplazamiento implica que la gráfica original de la función se mueve, no se ve afectado en su estructura o su forma geométrica, ¿sí? Entonces es algo que yo podría interpretar y entender estos dos criterios de traslación horizontal o traslación vertical, ¿sí? Antes de continuar, veamos con un ejemplo. Vamos a ver. Aquí está, ¿sí? Entonces borremos esto de aquí. Consideremos una función cualquiera, ¿no es cierto? Vamos a ver. Un ratito. A ver, vamos a ver. Pongámosle esto, ya. X. X a la cuarta. Pongámosle a ver 2x al cuadrado si me sale por allí. A ver, 8. 2x al cuadrado. Ya. A ver. A ver, no, 3 no. Pongámosle así. Pongámosle 1. 5 no. 8 es. Pongámosle un 2. Y pongámosle, a ver, un más X. Ya, esa creo que me va a servir. ¿Ya? Esta es la gráfica. Hagamos cuenta que yo la conozco. ¿Se ve el GeoGebra, chicos? Sí, Sí. profe. Ya. Entonces, hagamos cuenta que esta gráfica que acabo yo de hacer en el GeoGebra es la que yo conozco, es de mi conocimiento. Y aplicando lo que acabamos de mencionar, esta función P de X, en primera instancia dice, yo le voy a sumar una constante, cualquier valor numérico, le voy a dar, digámosle, 5, vamos a ver, sí, puede ser, 5, ¿sí? Pongámosle de esta manera, el valor A. No, a ver, perdón, no, aquí estoy haciéndole, no, el valor B, así, para que se me haga una constante. Bien. Ahí está. Y vamos a ver lo siguiente. Aquí tengo yo un desplazador. En este caso dice que la constante B vale 0. Entonces obviamente es como no estarle sumando para nada. Pero vean lo que pasa cuando yo le sumo una cantidad positiva y una cantidad negativa, lo que habíamos mencionado. Si ven, entonces, cuando es la cantidad positiva que tenemos acá arriba, aquí está el desplazamiento, ¿no es cierto? Se va hacia arriba y cuando toma valores negativos, como podemos observar, se va hacia abajo. Entonces, este desplazamiento se origina cuando yo afecto la variable de salida, la variable dependiente, la variable y, f de x, ¿sí? Esa es la consecuencia de tener ese desplazamiento y como digo hace un momento, lo que ustedes me mencionaron, la variable afectada es la variable y, ¿sí? En el caso de la operación de suma y resta. Vamos acá. Ahora veamos lo siguiente. P de X, le voy a colocar, déjenme ver, menos, le voy a poner en formato general para entenderle, menos K, ¿sí? Menos, perdón, menos B. Esperamos. Menos B, ¿sí? A ver, paremos esto de aquí y pongamos esto de acá. Ya. Nuevamente, pongámosle en 0. Ya.
Ahora tenemos esta función en donde nosotros podemos ver, bueno, le he puesto px menos b para generalizar, ¿no? Donde b es una constante positiva, ¿sí? Entonces, vamos a la barra de desplazamiento para poder observar. Aquí podemos ver nuevamente que cuando b es 0 es como no estarle sumando nada o restando a x, ¿sí? Entonces, en el momento que le hago correr esto, si ven, cuando doy valores negativos, acá se vuelve positivo, ¿sí? Porque serían valores negativos con este menos se hace más y viceversa. Cuando tengo valores positivos de b, se entendería que le estoy restando la variable x. Y ustedes ven el efecto del desplazamiento que viene a ser horizontal, ¿sí? Chicos, ¿se entiende este contexto, este concepto de desplazamiento y qué implica cuando yo sumo o resto tanto a la variable de salida como a la variable de entrada? Chicos, ¿se entiende o no? ¿Y de qué manera yo puedo utilizar? Reitero, si yo conozco la gráfica y quiero hacer un desplazamiento, yo justamente le interpreto de esta manera. ¿Se ve o no se ve, chicos? Profe, una pregunta. En el último caso que le pusimos x menos b, ¿también podríamos ponerle más o no siempre Sí. va a menos? O sea, a ver, por lo general se le escribe de estas formas en la estructura, pero si usted ve, aquí está la constante, es la que marca el signo. Sí, a ver, aquí está positivo, si usted ve aquí, a ver, voy a pararle aquí. Aquí es positivo, entonces obviamente aquí entenderíamos que estoy restándole a X, ¿no es cierto? Sí o sí. Sí, profe. Equivale a la parte X menos B porque la constante es positiva. Pero claro está, si yo vengo y le coloco una constante negativa, por ejemplo, B igual a menos 2, menos con menos se hace más, ¿qué caso va a ser? Es como si yo estuviera diciendo X más 2, ¿sí? ¿Se ve? Sí, profe. ¿Sí? Entonces un poquito, no sé, si no le puse para poder utilizar la herramienta del GeoGebra, para no hacer dos funciones, ¿no? Para no hacer una PX más B y PX menos B, pero ya está aquí representada los dos casos. ¿Sí? ¿Estamos? Bien, ahora no sé, chicos, la pregunta que yo hacía, ¿se entiende este concepto de desplazamiento? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Y es lo que yo puedo identificar, estas características. Sobre todo para algunas representaciones gráficas que vamos a hacer más adelante. Ténganle presente lo que estamos desarrollando. ¿Se entiende o no se entiende, chicos? El concepto de desplazamiento vertical y horizontal. El por qué o cómo se da. ¿Cómo identifico que esta función tiene un desplazamiento hacia arriba, hacia abajo, derecha o izquierda? Chicos, ¿se entiende o no se entiende? Sí, profe. Yo sé que es sábado, pero ya pues así toca. Nos guste o no nos guste. Ya. Pues vamos ahora a ver otras situaciones dentro de lo que es el desplazamiento y el escalamiento, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver, aquí está. Bien, otras características que nosotros podemos ver o manipulaciones que se pueden dar o las representaciones de ejercicios es, por ejemplo, aquí nuevamente volvemos a lo que yo había mencionado. ¿Qué pasa cuando yo le agrego un signo negativo? Y la misma pregunta anterior, yo partí de y igual a f de x. Pero si nosotros vemos en esta parte, ¿no es cierto? Yo partí de y igual a f de x, mi función conocida, y de esto digo, muy bien, le voy a agregar un signo negativo, ¿sí? Por lo tanto, en esencia es una nueva función. Este signo negativo, la misma pregunta, ¿a qué le afecta? ¿Quién me dice? ¿A la entrada o a la salida? ¿A qué variable le está afectando el signo negativo? ¿Quién me dice? ¿A la variable x o a la variable y? Chicos, Y a la variable y, nuevamente este signo negativo le afecta a la variable y. Sí, es diferente a lo anterior. Anteriormente estaba sumando y restando una constante. Aquí es como si le estuviera multiplicando por último por menos 1. Bajo ese contexto lo que se entendería es
esa idea matemática que se describía anteriormente alrededor de lo que era la simetría. Ojo, no estoy analizando simetría, pero vendría a ser justamente ese hecho. Quiere decir que los valores de salida, debido a la presencia de ese signo negativo, van a invertirse respecto al eje Y. ¿Sí? Es decir, vamos a tener como si el eje X, o el ejemplo creo que habíamos, a ver, no, en este caso lo que se entendería es lo siguiente para entenderlo. Si yo me voy y me paro frente a una laguna, a un espejo de agua, y veo, ¿qué es lo que veo respecto al espejo de agua? ¿Qué es lo que yo veo? Mi reflejo. El reflejo, ¿y el reflejo hacia dónde es? Hacia abajo, ¿no es cierto? En sentido vertical. ¿Sí? El equivalente del menos es exactamente ese concepto. Yo estoy parado y si veo hacia abajo, veo mi reflejo. ¿Sí? Ya vamos a ver en la gráfica misma que que estamos utilizando, ver cuál es la consecuencia. Es decir, lo que decía hace un momento, todos los valores de la función f de x de salida cambian. Si vale 2, debido al signo negativo, vale menos 2. Si es menos 5, debido al signo negativo, va a valer 5. Entonces es justamente ese efecto del reflejo en un espejo de agua, en una laguna, en una piscina. Yo veo hacia abajo y veo mi reflejo. Vendría a ser esa consecuencia. ¿Sí? Es como generar una simetría respecto al eje Y. Perdón, al eje X. ¿Sí? Bien, la otra consecuencia es, de igual manera, analizando cuando el signo negativo, en este caso, le afecta a la variable de la entrada, como podemos ver aquí, el menos X. ¿Sí? Este hecho matemático es lo que nosotros desarrollamos en la simetría, pero ojo, no, en eso quería aclarar, no es que estoy calculando la simetría, yo solamente quiero analizar qué pasa cuando a una variable, a una función, sea o no sea simétrica, ojo, sea o no sea simétrica, independientemente de eso, le doy un valor negativo. Entonces, la consecuencia de darle un valor negativo es ahora como el equivalente que yo me paro frente a un espejo. Cuando yo me paro frente a un espejo, ¿qué veo también? A un vidrio, a un espejo, ¿qué es lo que yo veo? ¿Qué veo que cuando estoy frente a un espejo? A uno mismo. El reflejo de uno, obviamente, nuevamente veo mi reflejo, pero en este caso mi reflejo es horizontal porque yo estoy viendo frente al espejo. Por eso digo, pongo estos dos ejemplos. El anterior con menos f de x es como si yo veo hacia abajo, el f paréntesis menos x es como que yo estoy viendo de frente al espejo mi propio reflejo, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la interpretación ya desde el punto de vista gráfico, ¿no es cierto? Vamos a ver acá. Olvidémonos de estas funciones. A ver, ya, esta es mi función, la cual yo tengo dibujado. Entonces, si hago menos p, ¿sí? Ustedes pueden observar lo que está pasando. Si ven lo que está en tomate, que es la función original, toma este color, bueno, creo medio café parece ser, y todos sus valores se invierten debido a que yo le estoy dando un signo negativo a la variable de salida. Recuerden qué es lo que yo estoy representando en la variable de salida, esa consideración. El eje X se convierte en mi laguna, en mi piscina, en mi espejo de agua, ¿sí? Entonces, si yo estoy parado aquí, yo lo que veo es mi reflejo hasta acá, y en cada uno de los puntos de la función, ¿sí? Y la otra que viene a ser el signo negativo, borremos, a ver, perdón, tenemos esto. Si ven aquí, vuelta, ¿qué pasa cuando yo le afecto al signo negativo de la función? El p menos de x. Aquí, reitero, lo que decíamos hace un momento, es como pararme frente a un espejo. Entonces yo voy a ver mi reflejo de manera horizontal. Y vemos este punto se traslada acá. Cada uno de los puntos se traslada, ¿no? Ahí está. El eje Y se constituye en mi espejo, en mi eje de simetría, si le defino o le interpreto así. ¿Sí? Entonces, como digo, son características que yo debería de tratar de identificar, sobre todo si son funciones conocidas, que a veces en la matemática se utiliza eso, funciones conocidas, para representar los modelos. Vamos a ver. ¿Sí?
Ahora, vamos al hecho de multiplicar. ¿Cuáles son las consecuencias dentro de la representación gráfica de hacer la multiplicación? Bien, nuevamente vamos a dar ciertas características a esta constante A, que es siempre positiva, le vamos a establecer que es positiva. Y vamos a considerar aquí qué es lo que pasa cuando yo le multiplico a f de x. Creo que ya se entiende porque haría la misma pregunta. ¿A qué variable le va a afectar en este caso? A la variable nuevamente de salida, a la variable dependiente, a la variable y. Pero ¿cuál es la consecuencia gráfica de lo que nosotros estamos haciendo al hacer la multiplicación? En este caso yo voy a analizar aquí dos valores que asocian a la variable A. La primera, cuando esta constante es mayor a 1, y una segunda, cuando la constante A, que ya sabemos que es positiva, está contenida entre un intervalo de 0 y 1. Y aquí un poquito nos tenemos que ir al sentido común. Yo tengo $100, voy a ponerle así, ¿no es cierto? Pues poner una cantidad solamente un valor entero y poder entender. Cuando esta cantidad yo le multiplico con un valor menor a la unidad positiva, dadas las características que estamos dando, su resultado se incrementa o se decrementa. Cuando la cantidad que multiplico es menor a 1. Disminuye. Disminuye, correcto, disminuye. Y es evidente que cuando yo tengo una cantidad mayor a la unidad, a eso y le multiplico a esos $100 que digo, ¿qué es lo que va a pasar? Aumenta. Crece. Aumenta. Entonces, este es el concepto que nosotros vamos a utilizar aquí, que como estoy afectando a la salida, lo que voy a obtener es justamente estos dos escenarios. Si A es un valor entre 0 y 1, la amplitud o los valores de salida van a disminuir. Y si es mayor a 1, los valores de salida se van a incrementar. ¿Sí? Creo que se entiende matemáticamente y gráficamente, ya lo vamos a ver qué es lo que va sucediendo, qué es lo que va a pasar, ¿sí? Qué es lo que se vería gráficamente. En este caso, no se afecta las características, a lo largo del eje X. Y ya también voy a explicar a qué me refiero en el momento de hacer la representación gráfica, ¿sí? En este caso no se afecta, reitero, un poco la estructura a lo largo del eje X o del dominio en esta consideración, ¿sí? Bien, otra parte que también ya se ha analizado y que la veremos más adelante como función, un poquito me adelanto a esa parte, es la aplicación del valor absoluto. Y el valor absoluto, como nosotros conocemos y lo que se ve en las inecuaciones y en las ecuaciones, se caracteriza porque todos los valores se vuelven positivos. Entonces, es evidente que aplicar el valor absoluto a una función implica que todas las partes negativas se vuelven positivas, ¿sí? Y obviamente o gráficamente implica que todo lo negativo tiene que estar sobre el eje X por la propia definición de valor absoluto. ¿Sí? Bien, para ya hacer la representación de estos últimos casos, veamos aquí lo que me falta expresar. Muy bien, ahora voy a ver qué es lo que pasa cuando a la variable independiente, a la variable X, yo también le multiplico por una constante A, garantizando que esta sea positiva, y también me permite hacer este análisis de dos maneras. Aquí también entenderíamos lo que hace un rato expliqué en cuanto a la referencia de la variable de salida, cuando le multiplicaba. Cuando era mayor a 1, la variable de salida crece. Cuando era entre 0 y 1, la variable de salida decrece. Aquí entenderíamos algo muy similar, ya que lo que nosotros recuerden en el proceso de evaluación, ustedes recuerden cuando veíamos el concepto de la función composición y partíamos del concepto de la función composición, decíamos, ¿cómo calculo la imagen de una función? Ah, si yo doy el valor de X es igual a A, eso implica que yo tengo que sustituir F de A y obviamente esto me da el valor de Y, ¿sí? Entonces aquí lo que yo manipulo es el argumento, ¿sí? Que ya no sería solamente X,
y dentro de los valores que puede tomar X, sino es X multiplicado por este factor, aquí el argumento se ve modificado, ¿sí? Debido al valor de A. Si A es mayor a 1, este argumento crece y ese valor es el que tengo que evaluar en la función. Y si A es entre 0 y 1, va a decrecer y es lo que yo tengo que sustituir en el momento de hallar el valor de la función. ¿Sí? Veamos ahora gráficamente cómo se interpretarían estos cinco situaciones. Vamos a ver, tenemos acá, ¿sí? Tengo mi función original, vamos a la primera, dice muy bien, voy a tener, a ver, aquí le voy a caracterizar a B, pongámosle, a ver, C, ¿sí? P de X. Ya, a ver, espera un ratito aquí, ¿qué pasó? No me sale, a ver. A ver si me sale la multiplicación. Ya, ahí está. Aquí solamente le voy a dar, a C le voy a dar valores positivos. ¿Sí? C tiene valores positivos. Pero obviamente aquí voy a tener valores positivos mayores a 1, como ustedes pueden observar, y menores a 1. ¿Sí? Le voy a hacer correr para que ustedes observen qué es lo que sucede. Le estoy afectando únicamente el valor de la salida. ¿Sí? Cuando toma valores mayores a 1, ustedes pueden ver esa característica. Es como que si yo le estuviera estirando a la función. Pero si ven aquí, en estos puntos de coste con el eje X, a eso me refería hace un momento. Estas características no cambian para esta consideración. Y ahí vemos el otro caso, perdón, no sé. Vemos nuevamente cómo se estira. Y cuando A es entre 0 y 1, viene a ser lo otro. Es como que si yo le comprimiera verticalmente. A ver, ahí voy a hacerle un poquito más lento para que se vea. Aquí la constante C ya cambia sus valores menores a 1, si ustedes pueden ver. 0,81, 0, le voy a parar un ratito y ve. Es ahora como que yo le estuviera aplastando a la función de manera vertical. Pero lo que se entiende es que sus valores de salida para las mismas cantidades de entrada cambian, porque lo que se afecta es Y. Es decir, si yo le evalúo en X igual a menos 1, ¿sí? En la función original me estaría dando menos 2, pero en el momento que le multipliqué 0,56 por f de X y le evalué en 1, me estaría dando más o menos aquí equivale a menos 1, más o menos le estoy viendo el valor, ¿sí? Es afectar a la salida, ¿sí? Reitero, ¿no es cierto? Las consecuencias de entre 0 y 1 y mayor a 1, ¿sí? Ahí podemos ver la gráfica que ahora vamos hacia el valor de mayores a 1. En 1 es obviamente la propia función, o sea, 1 por la función sigue siendo 1. ¿Sí? Ahí se observa ahora lo contrario, cuando va creciendo la constante A o la constante C que estoy considerando en este caso, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Listo. Vamos a ver, quitemos esta función. Veamos ahora el concepto del valor absoluto de P de X. Ah, qué tontera, perdón. ABS de P de X. Bien, lo que habíamos mencionado. Un ratito le voy a cambiar esto de color para que se aprecie. Pongámosle azul. Bien, ahí creo que estamos. ¿Sí? En el valor absoluto, nuevamente se puede apreciar, por definición, ¿no es cierto? Todos los valores que me darían resultados negativos en la función, ¿no es cierto? Este menos 2, menos 1.5, de acuerdo al valor que estoy evaluando, por definición de valor absoluto, todos van sobre el eje X, ¿sí? La representación, como digo, no hay mucho aquí que analizar más allá de aplicar la propia definición del valor absoluto,
¿sí? Más adelante la veremos también esta forma cómo funciona, ¿sí? Bien, y la última que habíamos visto, ¿qué pasa cuando yo le multiplico, ¿no es cierto?, a la variable x? Listo, busquemos el valor absoluto. Y veamos aquí nuevamente la consecuencia. Vamos a ver, pongámosle en 1 esto. Ahí está, en 1. La función original. Pero veamos ahora qué es lo que pasa cuando tomas c valores positivos, perdón, mayores a 1 o menores o contenidos entre 0 y 1. ¿Sí? A ver, hagámosle correr. Si ven, en este caso estaría tomando valores mayores a 1. Cuando c es mayor a 1, es el hecho de como si yo le estuviera aplastando a la función de manera horizontal, ¿sí? Hagámoslo un poquito más rápido. De manera horizontal. ¿Sí ven cómo se comprime? Y en el caso, cuando c, a ver, hagámoslo un poquito más rápido. A ver, ese está contenido entre valores de 0 y 1, es lo contrario. Es como que si yo estuviera estirando a la función. ¿Sí? Yo pongo este ejemplo, creo que todos alguna vez hemos visto un acordeón, cómo funciona. Más o menos es esa consideración. Un acordeón. Obviamente sujeta a la característica de la constante c. Cuando c es entre 0 y 1, estoy estirando el acordeón. Y cuando c es mayor a 1, ¿no es cierto? Cuando es mayor a 1, lo que hago es comprimir o cerrar el acordeón. Aquí podemos ver, c vale 1.44 y lo que yo obtengo, ¿no es cierto?, es eso, la compresión horizontal. En este caso, si nosotros observamos, si ven que aquí no se ve afectado los límites de la función como tal, si ven que este valor se va a seguir manteniendo, pero ¿cuál es la diferencia? Que su valor de evaluación ya no va a ser con referencia a la función original. Hace un rato decía más o menos, ¿qué pasa cuando tenía el menos 1, suponiendo que era el valor este de aquí que estoy señalando con el ratón? Pero este mismo valor, si ustedes ven cómo se desplaza, y obviamente implica que es otro valor de entrada debido a esto, a esta característica o esta operación de afectar el valor de entrada con una constante. ¿Sí? Eso es lo que ustedes pueden o se puede observar. Reitero, un poquito le voy a acelerar para que vean estos valores de aquí igual, no sé si se alcanza a ver, también el de acá arriba, se mantiene a lo largo de todo el desarrollo. Estas dos valores muy puntuales, o tres, estos picos, este de aquí, esta hondonada, este pico, esta otra hondonada, se mantienen, pero se desplazan a lo largo del valor de C, que determina el valor de C. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? Perdón. Tal vez alguna consulta respecto a lo que estamos explicando bajo esta idea matemática, ¿no?, de desplazamientos y escalamientos. ¿Qué es lo que yo podría capturar en un problema o cómo podría utilizar estas consecuencias matemáticas? Sumar, restar, multiplicar o dividir, ¿sí? Cambiar de signo de la función. Sí, cambiar el signo de la variable de entrada, como podemos ver en estos casos que se analizaron. Sí, gráficamente, ¿qué me representa? Como digo, puede ser una ayuda para identificar de manera inmediata la gráfica. ¿Sí? ¿Qué es lo que le pasa a la gráfica? ¿Qué es lo que yo voy a obtener en la gráfica? ¿Qué le voy a interpretar? ¿Se contrae, se expande, etcétera? ¿Sí? Preguntas, chicos. No sé si queda claro esta partecita, que a veces puede ser de interpretación. Chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud? ¿Queda claro, no queda claro? ¿Qué repito, qué no repito? Chicos, todavía no. Insisto, yo sé que es sábado, pero ya nos toca. O sea, en vez de estar acostados durmiendo, ya nos toca estar despiertos.
en sábado. Bien, avancemos. Bien, vamos ahora a empezar a ver ya ciertos contextos matemáticos muy importantes, ciertos tipos de funciones, definir ciertas características o a recordar, porque estoy casi seguro que todo lo que vamos a ver a continuación, la gran mayoría es un recordatorio. Una de las primeras funciones que vamos a analizar es la función lineal. Sí. En este caso, una función lineal se caracteriza porque tanto su dominio como su rango representa o está representado a través de todos los números reales o se representan a través de una recta numérica, ¿no es cierto? Nosotros podemos decir que la función es la relación de D, es la consecuencia de D que relaciona con R, dominio relacionado con el rango. Y obviamente se lo expresa, recuerden que este es el concepto de la aplicación que habíamos visto anteriormente, donde se dice que la regla f de x es igual a m de x. Esa es la regla matemática, que ya es una expresión algebraica, ¿no es cierto? Donde obviamente se identifican ciertos elementos, variable de salida, variable de entrada y esta variable m, ¿sí? Obviamente esta estructura matemática f de x igual a m de x, le voy a colocar acá, se caracteriza porque las variaciones que se van a dar en el dominio, debido a esta constante m, ¿sí? Esto me define que la salida está directamente relacionada de manera proporcional en función de esta m. ¿Sí? Obviamente aquí una de las características o un caso muy particular que a veces se analiza es qué pasa cuando m es igual a 0. En este caso consideremos que m es cualquier valor numérico, sea positivo o negativo. Pero obviamente, reitero, lo que se interpreta es que x, el valor que tome x, la consecuencia de y es directamente proporcional, definida por esta constante m. Por ejemplo, yo tengo supongamos que m vale, le voy a poner este caso, que m vale un valor de 2 y luego le voy a analizar que m vale 0,5. Cuando x vale, le voy a poner el ejemplo, x vale 3, ¿cuánto vale y? ¿Cuánto vale y? Con los datos que estoy colocando. 6. 6. Entonces aquí es donde se entiende o se define este concepto de proporcionalidad. Esta constante de proporcionalidad hace que todos los valores de entrada se dupliquen respecto al valor de la salida. En este caso, ¿sí? Vamos al caso de aquí abajo. Con x igual a 3, ¿cuánto debe de valer y? 1.5. 1.5. Y nuevamente aquí hacemos el mismo análisis. Cuando x vale 3, quiere decir que y se divide a la mitad. Entonces, m es el que me caracteriza los valores de salida y lo hace de una manera proporcional. Yo puedo entender entonces en este segundo caso que para todos los valores de x, el valor de la salida va a valer la mitad. ¿Sí? A eso se refiere este concepto de proporcionalidad. ¿Sí? A m se le conoce, ustedes saben, como pendiente o coeficiente angular de la recta. Y esta pendiente... Profe, ¿por qué dijo que se divide a la mitad? Porque M0,5 es un medio para este ejercicio. Ah, ya, profe. ¿Sí? Es lo que yo entendería, porque a lo mejor yo pude colocar 0,25. Entonces, el 0,25 le quiero dar valores enteros, ¿no? Es cualquier cantidad, ojo. Y el 0,25 es el equivalente de un cuarto. Entonces, yo entendería, el valor de la salida está dividido para 4, es decir, que la entrada se divide para 4. Ese es el concepto de proporcionalidad. Pero insisto, esto es, M puede tomar cualquier cantidad numérica, inclusive valores negativos, ¿sí? Solamente era para darle la idea de la proporcionalidad. Bien, al M es conocida como pendiente, ustedes recordarán eso, o coeficiente angular, y la pendiente está asociada a un ángulo de inclinación. Esa es una característica que relaciona
o se relaciona con la geometría. Aquí está un poquito en la representación gráfica justamente esa relación. Este ángulo teta, ¿no es cierto?, es la consecuencia o la relación trigonométrica que me expresa esa característica. ¿Qué tan inclinado está la recta? Eso es M, ¿sí? Vamos a ver las maneras en las cuales yo puedo representar o puedo encontrar la expresión de la recta matemáticamente, ¿sí? Algo que nosotros se ha visto en el colegio. Una de las primeras formas que se encuentra en la ecuación de la recta es la que está descrita aquí, de la forma mx más b, ¿sí? Es generalmente en donde se identifica o donde se identifica este elemento que hemos descrito como pendiente, una constante independiente, que está asociado a la idea del desplazamiento que acabamos nosotros de ver, el desplazamiento vertical. Si ustedes analizan, porque b puede ser un valor positivo o negativo, ¿sí? Y lo que acabamos de ver en el tema anterior, más o menos estaría asociado. Una recta, ¿sí?, que se desplaza, está desplazada en el plano cartesiano. La construcción de una ecuación matemática o de la ecuación de la recta, nosotros la podemos considerar a partir de un arreglo matricial, de hallar o evaluar un determinante cuando nosotros conocemos dos puntos, ¿sí? Y nosotros aquí resolvemos este determinante. La resolución de este determinante me da como consecuencia esta expresión, donde podemos evidenciar, ¿no es cierto?, que este valor es una constante independiente. Reitero, aquí lo que se interpreta en esta expresión de matricial es que el par ordenado x1, y1 y el par ordenado x, y2 que se representan a p y q son puntos conocidos, ¿sí? Son puntos conocidos, obviamente sobre los cuales va a pasar la recta y como consecuencia son puntos que le pertenecen a la recta. Sí, entonces al final me queda esta expresión, donde x y y son las variables que se van a estar relacionadas, variable de entrada, variable de salida. Al final tenemos, como digo, esta estructura matemática resolviendo este determinante y haciendo toda la parte operativa y agrupando términos, porque es lo que vamos a tener. El que quiera desarrollar lo puede hacer y va a encontrar esta relación, haciendo las agrupaciones, etc. Entonces aquí lo que definimos, A es esta constante, B es esta constante y obviamente la C que había mencionado, los términos independientes. Por lo tanto, yo le puedo escribir en esta forma que en la literatura se le conoce como la forma general de la recta, ¿sí?, en la cual yo puedo identificar. Claro está que en esta estructura matemática no se identifica la pendiente. Ojo, pero van a ver que lo puedo calcular. Relacionarle y decir, muy bien, en esta consecuencia yo sí puedo calcular el valor de la pendiente, ¿sí? Bien. Algo bien importante y un análisis que se va haciendo dentro de lo que es las funciones lineales es cómo están dispuestas. Vamos a ver muchas situaciones a continuación de cómo están dispuestas las rectas en el plano cartesiano, ¿sí? Una de ellas es el concepto de rectas secantes. ¿Qué se entiende como rectas secantes? Es la consecuencia de tener un punto común, ¿sí? Es decir, cuando dos rectas, en pocas palabras, se intersectan. Cuando dos rectas se cortan, nosotros sabemos que lo que se genera automáticamente es un punto común entre las dos rectas. Y más o menos es la manera en la cual se construye el plano cartesiano, ¿no es cierto? Creo que en algún momento habíamos dicho, el plano cartesiano es la intersección de dos rectas, ¿no es cierto?, que me generan un punto de referencia que para nosotros se conoce el origen, ¿no es cierto? Y obviamente divide al plano cartesiano en 4 cuadrantes, ¿sí? Más o menos ese mismo hecho matemático nosotros podemos considerar aquí, pero obviamente estas rectas secantes están referenciadas al plano cartesiano. No necesariamente estas dos rectas tienen que ser perpendiculares. Ese sería un caso muy particular, ¿sí? Pero reitero, lo que nos dan como consecuencia es un punto común. Aquí tenemos un ejercicio en su forma general. Desde el punto de vista matemático, esto es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. La metodología de resolución es la que ustedes quieran aplicar.
sumas y restas, sustitución, si quieren hacer la parte matricial, como sea. Pero como consecuencia nosotros podemos describir que tienen un punto común, este sistema. Pero nuestra interpretación es que es un punto común de dos rectas que se intersectan y estaría posicionado en el plano cartesiano, en este caso, en este par ordenado, 1/3, 4/3, ¿sí? Es por allí donde pasan las dos rectas, descritas por estas dos ecuaciones, ¿sí? Aquí, en función de eso, nosotros podemos establecer las posiciones relativas de dos rectas, ya en el contexto general. Y estas posiciones relativas en relación a las rectas pueden ser tres. La primera es las concurrentes, que es consecuencia de estas dos rectas secantes y hace referencia a que estas rectas concurrentes solamente van a tener un punto en común, ¿sí? Rectas paralelas distintas, aquí se interpretaría que no tienen puntos comunes, pero cumplen la característica geométrica de ser paralelas. ¿Sí? Coincidentes y paralelas, aquí lo que se entiende es que hay infinitos puntos comunes. Es decir, dos rectas, bueno, esencialmente es la sobreposición de dos rectas. Y es evidente, si dos rectas están sobrepuestas, todos los puntos que le pertenecen a la una recta, es evidente que le va a pertenecer a la otra recta. Eso se refiere con infinitos puntos comunes. Un poco aquí también podemos ver cuáles son justamente esas representaciones, la interpretación geométrica, pero aquí podemos ver cuáles son las condiciones matemáticas que me describen cada uno de estos casos, ¿sí? Recuerden que aquí estamos considerando de estas formas matemáticas. A1x, B1y es igual a C1, A2x más B2y igual a C2. Y en función de las constantes en cada una de las ecuaciones, yo puedo determinar en la posición relativa. Eso es lo que está expresado aquí. ¿Qué se dice entonces? Cuando la relación A1, A2 es diferente a B1, B2, hablamos que son concurrentes, un punto en común, ¿sí? Paralelas. Cuando la relación A1, A2 es igual a B1, B2, pero la relación C1 y C2 es diferente, nos referimos a dos rectas paralelas, en donde no tienen puntos comunes, pero son paralelas en el plano cartesiano. Y la coincidente es cuando las tres relaciones A1, A2, B1, B2, C1 y C2 son iguales, es decir, iguales a una constante. Ahí estamos en el caso de lo que yo decía hace un momento. Aquí es como tenemos dos rectas, la primera recta y aquí tenemos la segunda recta. ¿Sí? Es evidente que todos los puntos pertenecen tanto a L1 como a L2. ¿Sí? A eso se refiere esa definición matemática, pero esa es la manera en la cual yo puedo verificar analíticamente sin hacer la representación gráfica. Si yo veo que se va cumpliendo cada una de estas consideraciones, yo puedo decir cuál es la posición relativa entre una L1 y una L2. ¿Sí? Lo de acá es lo gráfico. Esto vendría a ser la parte analítica, ¿sí? De interpretación. Bien, lo que decía, ¿cuáles son las formas las formas en las que yo puedo representar a la ecuación de la recta? La forma general ya la describimos hace un momento. Tiene esta estructura matemática, x más by más c igual a 0, ¿no es cierto? En donde se satisface esta ecuación matemática en realidad. Aquí nosotros satisfacemos la ecuación matemática, es decir, que en el momento que tengo un punto y le evalúo y su resultado me da 0, lo que entiendo es que ese punto le pertenece a la recta. Y lo contrario, si tengo un punto que yo tomo y no me satisface la ecuación, es decir, la igualdad a 0, el sentido común me dice que ese punto no le pertenece a la recta. La forma reducida es f de x igual a mx más b, en donde se expresa la estructura de manera de función. ¿Sí? Aquí podemos nosotros identificar la pendiente, el término constante, la variable y, la variable x, ¿no es cierto? Y la dependencia de una respecto a la otra. ¿Sí? Acá la tenemos descrita como una ecuación, acá la tenemos descrita como una función.
La forma simétrica de la ecuación de la recta ya son estructuras matemáticas que estarían descritas, ¿no es cierto?, en este formato, x sobre p, y sobre q igual a 1. La forma paramétrica, que es un aspecto bien importante y a veces muy relevante en los modelos. Me parece que más adelante también tomamos este aspecto un poquito también de mayor análisis, pero la parametrización consiste en construir la ecuación de la recta a través de la determinación de los pares ordenados que le pertenecen a la recta. Y obviamente definir una variable que me permite calcular el par ordenado correspondiente. En este caso, o por lo general, se utiliza esta letra, ¿no?, en los conceptos de parametrización. No es regla necesaria, pero en los libros siempre van a encontrar esta consideración. Entonces, lo que dice, si x es igual a t, y es igual a f de t, ¿sí? Y nace de este hecho. Si yo tengo x y es igual a f de x, lo que yo estoy haciendo aquí a continuación es esto, exactamente lo que está descrito acá. X es igual a t, este t le reemplaza acá, en consecuencia y es igual a f de t. ¿Qué estamos diciendo? Que en este caso la variable ya no es x ni y, es la variable t. Y a medida que t va tomando valores, lo que yo voy a encontrar son dos cantidades, la cantidad de x y la cantidad y, que a mí me representan el conjunto de pares ordenados que le pertenecen a la recta, ¿sí? Yo voy determinando esos pares ordenados. ¿Sí? Es lo que justamente está aquí. Yo tengo este par ordenado y la variable t es la que me define, reitero, no solamente una cantidad, sino dos cantidades, x y y al mismo tiempo. Por cada valor de t, yo encuentro dos valores, ¿sí? Y obviamente este es el conjunto de los pares ordenados. Bien, ¿cómo moverme en las diferentes estructuras matemáticas? ¿Sí? Por ejemplo, aquí me dice, represente la siguiente ecuación en sus diferentes formas. Esta es la forma general. Y van a ver algebraicamente qué es lo que tengo que hacer. 7x, 7x, 11y y más 3. Pues dice, tengo la forma general, 7x más 11y más 3 igualado a 0. Y lo que yo quiero es identificar sus otras formas y los elementos. Por ejemplo, vamos a quiero llevarle a la forma reducida, ¿sí? Entonces, ¿qué hago de la ecuación? Voy a despejar el valor de y. Si despejo el valor de y, voy a tener lo siguiente, menos 3, a ver cómo... Voy a tener ordenado, voy a tener 11y, voy a hacerle esta partecita, sería menos 7x menos 3. Ahora dice y es igual, el 11 que multiplica pasa dividiendo y tiene que dividir a todas las relaciones. Sería 11avos x menos 3 sobre 11. Si yo veo este resultado, le puedo decir, ya le tengo en la forma reducida. En este caso, ¿cuánto vale la pendiente? Menos Menos 7 onceavos. Onceavos. Menos 7 onceavos. Y la constante independiente, Menos 3 onceavos. Menos menos 3 3 onceavos. onceavos. Son cosas que algebraicamente yo lo puedo desarrollar, ¿no es cierto? No es nada complejo. Vamos a su forma simétrica. La forma simétrica dice que tiene que ser x sobre p más y sobre q igualado a 1, ¿sí? Partiendo de acá mismo, de la forma general. Bien, el más 3 le voy a mover al otro lado. Voy a tener 7x más 11y es igual a menos 3. Para que aquí se me haga la unidad, a todo tengo que dividirle para menos 3, ¿no es cierto? Para poder tener aquí el valor de 1. Entonces me va a quedar menos 7x sobre 3 menos 11 tercios de y esto se convierte en 1. Ahora, aquí voy a aplicar una regla básica de las fracciones. ¿Sí? Este menos 7, en este término le voy a bajar y este menos 11 también le voy a bajar. De hecho, le voy a bajar hasta con el signo. Es decir, le puedo escribir de esta manera. Menos 7, perdón, menos 3 séptimos
menos, o más, perdón, aquí, y sería menos 3/11. Igualado a 1. Y si ustedes observan, le comparo con la estructura de la forma simétrica, en este caso, ¿cuánto vale P? ¿Cuánto vale P? Menos 3 séptimos. Menos 3 séptimos, y el caso de Q ya se puede evidenciar menos 3/11. Pero ya tengo aquí expresado en su forma simétrica y los elementos que corresponden. ¿Sí? Como digo, no creo que sea tan complejo y tan difícil interpretar o entender esta parte. ¿Sí? Resolver el problema o llevarle a sus otras formas. ¿Estamos? Preguntas, chicos. No sé si hay alguna duda. Bien, vamos un poquito a analizar ahora un elemento muy importante de la ecuación de la recta, que es justamente su pendiente. ¿Sí? Ya hemos dicho que es una coeficiente angular o es una relación angular que está asociada a al ángulo de inclinación de las rectas respecto al eje horizontal. ¿Sí? Expresada de esta manera. Digo, también van a ver que en el cálculo diferencial vamos a considerar esta relación, la variación de Y respecto a la variación de X. Esto tiene una interpretación muy interesante que la veremos cuando se vea el cálculo diferencial. Bien, ahora veamos esta gráfica que tenemos aquí descrita. Yo tengo dos puntos que le pertenecen a la recta. ¿Sí? Si yo trazo aquí o prolongo esta recta Y1, esta recta paralela al eje X, ¿no es cierto? ¿Qué figura geométrica tengo aquí construida? ¿Quién me dice? Un triángulo rectángulo, y es justamente el que yo estoy representando gráficamente. ¿Sí? Bien, la pendiente efectivamente me permite determinar una variación, esta constante de proporcionalidad que habíamos mencionado hace un momento. Y si nosotros analizamos la gráfica de este triángulo bajo la definición de la tangente, recuerden que por definición la tangente, ¿a qué es igual? Dentro de lo que es un triángulo rectángulo. ¿A qué era igual la tangente? Cateto opuesto sobre el adyacente. ¿No es cierto? En la definición que nosotros conocemos es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y volvamos nuevamente a mi triángulo. Es evidente que si este es el ángulo teta, ¿no es cierto? Por construcción geométrica este es el ángulo teta. Para mí esto se constituye el cateto opuesto y para mí esto se constituye el cateto adyacente. Ahora, numéricamente, sabiendo que yo conozco el punto P1 y sus pares ordenados y conozco el punto P2 y sus pares ordenados, ¿cuál es la distancia del cateto adyacente y cuál es la altura del cateto opuesto? ¿Quién me dice? ¿Cómo saco yo esta distancia? Punto final menos punto inicial. ¿Perdón? Punto final menos punto inicial. Correcto, entonces implica que es x2 menos x1, que obviamente le defino como una variación de delta x. Y el cateto opuesto, ¿a qué vendría a ser igual? Bajo ese mismo concepto, que viene a ser este valor de aquí. Lo mismo, porque va a ser diferente. Es punto final menos punto inicial y obviamente aquí le describo el delta de y. Y estos dos valores o estas interpretaciones o variaciones delta de y a delta de x es lo que está descrito acá, sabiendo que el cateto opuesto es delta de y sabiendo que el cateto adyacente es delta de y. ¿Sí? Por allí si alguien apaga el micrófono, porfa, está ahí un poquito. Eso implica que yo también podría escribir toda esta relación como y2 menos y1 y x2 menos x1. Ustedes recuerden que cuando se ve esta parte de la recta en el colegio se dice, para yo obtener la ecuación de la recta requiero de 2 puntos, porque con los 2 puntos yo puedo calcular la pendiente.
Y luego, obviamente, tomo cualquiera de los dos puntos y encuentro la ecuación de la recta. Ustedes recordarán eso. Las maneras en las cuales yo podía encontrar la ecuación de la recta. Conocidos dos puntos, conocido punto y pendiente. No sé si se me ocurre o recuerdo algún otro más. No sé si ustedes vieron alguna otra manera de encontrar la ecuación de la recta. No sé si me ocurre si había una tercera. Bien. ¿Cuáles son las propiedades que me describen o me da la pendiente? ¿Sí? Una de ellas es si el ángulo es agudo, es decir, menor a un valor a 90 grados, nosotros decimos que M es positiva. La pendiente toma un valor positivo. Si el ángulo es obtuso, es decir, mayor a 90 grados, nosotros decimos que la pendiente es negativa. ¿Sí? Si el ángulo es 0, la pendiente es 0. No hay donde perderse. Si el ángulo, ¿no es cierto?, es de 90 grados o recto, la pendiente no está definida. ¿Sí? Esas son las características que yo puedo describir o interpretar. De hecho, cuando el ángulo es recto, tenemos una recta. Esa recta es paralela al eje Y. Pero dentro de la interpretación se da de que el valor de la pendiente no se lo puede determinar. Y ustedes pueden verificar cuando calculan la tangente de 90 grados, ¿qué me sale en la calculadora? Error matemático, ¿sí? Pero ya vamos a ver esa interpretación cuando veamos el caso de los límites, un poquito para entender esas características que se pueden dar y que nosotros podemos luego utilizar dentro de la representación gráfica. ¿Qué sucede o cómo se interpreta cuando la pendiente M es igual a 1? Cuando M es igual a 1, lo que nosotros damos a entender es que esta es una pendiente que tiene un ángulo de inclinación de 45 grados. Y cuando la pendiente es M igual a menos 1, lo que se entiende es que el ángulo es de 135 grados. ¿Sí? Son características que yo podría identificar en el momento que yo determino la pendiente. Sus características geométricas o de la curva, cómo está dispuesta en el plano cartesiano. Ojo. M positiva, hablamos de un ángulo agudo. M negativa, es un ángulo obtuso. Entre las partes más importantes de la interpretación de la pendiente. ¿Sí? Bien, aquí está lo que habíamos mencionado hace un momento. Si yo tengo dos puntos conocidos, la relación que acabé de sacar hace un instante, eso me permite calcular la pendiente, que es esta relación y2 menos y1, x2 menos x1, o lo que hace un momento estaba descrito como de y a dx, esa variación. La ecuación general, ¿cómo me permite calcular la pendiente en la forma general? La pendiente está descrita con esta relación, m es igual a menos a sobre b, entendido que b tendría que ser diferente de 0. Así yo puedo calcular de manera directa la pendiente si es que tengo la forma general. En la forma reducida, ¿no es cierto? Ya sabemos que la pendiente se identifica de manera inmediata. El valor de m, ¿sí? Bien. Una vez que nosotros podemos determinar la pendiente en base a esta relación, ¿sí? Podemos desarrollar esta forma matemática de la ecuación de la recta. Esta ecuación de la recta es general, es decir, cualquier recta con un ángulo de inclinación, sea agudo u obtuso, ¿sí? Pero lo que yo decía hace un momento, hay una recta que se caracteriza porque su pendiente no puede ser determinada y es la recta perpendicular al eje X o paralela al eje Y, que se define como X es igual a X sub 0, es decir, esta recta sí. No deja de ser una recta, pero obviamente en este caso la pendiente entenderíamos que no está determinada. Tiene una interpretación, pero no está determinada. No la puedo evaluar matemáticamente o numéricamente. Sí la puedo expresar en base a lo que nosotros conocemos como relaciones, pero insisto, eso lo veremos un poquito más adelante cuando veamos el concepto de los límites y cómo vamos a utilizar justamente
esta representación o esta interpretación, ¿sí? Entonces están las dos formas relativas en las cuales yo puedo encontrar la ecuación de una recta. Esta ecuación es general, reitero, para cualquier recta con cualquier ángulo de inclinación, sea pendiente positiva o pendiente negativa. Y la otra, x es igual a 0, que es esa recta que me forma 90 grados con el eje horizontal, ¿sí? La recta perpendicular. De igual manera, nosotros de las pendientes podemos sacar cierta información y ciertas condiciones para resolver ciertos problemas. A través de la pendiente yo puedo determinar también la posición relativa de las rectas. Cuando las dos pendientes son iguales, nosotros decimos que esas dos rectas están dispuestas de manera paralela, ¿sí? Un poquito complementando lo que se vio en los casos anteriores de las disposiciones relativas de las rectas, aquí reitero, lo que nosotros utilizamos son sus conceptos de pendientes, ¿sí? Cuando decimos que dos rectas son perpendiculares, es cuando el producto M1 por M2 me da la cantidad de -1. Eso me permite a mí obtener esta característica geométrica si se cumple o no se cumple, ¿sí? Cuando dos rectas son perpendiculares, nosotros podemos aquí incluir el concepto de la normal. La normal respecto de una recta con respecto a la otra es justamente cuando se da esta característica geométrica, que como tal, las dos son perpendiculares. Veamos cómo podría yo aplicar una de estas relaciones en el siguiente ejercicio. Me dice, tengo la ecuación de la recta 5x menos 7y menos 11 igual a 0, y lo que me pide el problema es encontrar la ecuación que sea normal, es decir, una ecuación, la representación matemática de la ecuación perpendicular a la que me plantea el problema, ¿sí? 5x menos 7y menos 5, 7, 11. Veamos aquí. Y si tengo esta ecuación. La forma general. Lo que me pide es encontrar, ¿no es cierto? Este es L1, encontrar una L2 que sea normal a L1, que tenga un ángulo de 90 grados. Entonces, lo que se hace aquí matemáticamente, si tengo la forma general, puedo encontrar la pendiente. ¿Qué era la pendiente de la estructura general? ¿Cuál era la relación que me permitía encontrar la pendiente? A sobre B. A menos, no se olvidarán del signo. A menos A sobre B. Aquí identifico para mi caso A vale 5 y B vale -7. En consecuencia me dice que la pendiente de la recta 1, de la recta que me plantea el problema, es decir, de esta, vale 5 séptimos. Para caracterizar el concepto de normal o la recta perpendicular, yo puedo utilizar esa relación. M1 por M2 es igual a -1. Donde aquí esto se me constituye en lo desconocido, despejando implica que M2 va a ser igual a -1 sobre M1. Sustituyendo los valores que tengo, sería 5 séptimos, o lo que es lo mismo, menos 7 quintos. Con esto, yo ya tengo la pendiente de L2, pero todavía no resuelvo el problema porque lo que me pide es la representación analítica, la ecuación que me describa L2. Pero el problema me da un dato adicional. Me dice que tiene que pasar por el origen. Entonces, yo tengo como referencia ya ese dato, que aunque no me lo diga, está expresado en el ejercicio. Por lo tanto, para poder trazar la ecuación de una recta de lo que había yo mencionado, yo necesito un punto y pendiente. Por lo tanto, aplico la relación matemática que sería y menos y1 es igual a mx menos x1. Mis datos son conocidos, y1 vale 0, x1 vale 0, entonces me queda y es igual, en este caso sería m es esta relación o ese dato que acabamos de encontrar, ¿sí? Y obviamente si le quiero representar en la forma general, me quedaría el 5 pasa acá y me va a quedar 7x
más 5y es igual a 0. Esta es la forma general que me describe la recta L2, ¿sí? Y que me cumple la condición geométrica, que es perpendicular, ¿sí? Como ven, es algo, creo que en el colegio también se analizan ese tipo de ejercicios rápidamente. Cómo se obtiene y cómo se desarrolla. Preguntas, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud? ¿Todo claro? Porque mucho de esto es recordatorio. ¿Alguna pregunta, chicos? Bien. Profe, Dígame. no, de que no hay ninguna pregunta. Ah, ya, profe, ¿por qué decía que es perpendicular en el ejercicio? Porque era el requerimiento. Me decía que yo tengo Paula porque me dice que encuentre la ecuación normal. Y la ecuación normal hace referencia a que una recta respecto a la otra es de 90 grados. Tiene un ángulo de 90 grados entre los dos. ¿Sí? Entonces, obviamente, por eso utilicé esta condición que me describe cuando dos rectas son perpendiculares. ¿Sí? Entonces, obviamente, lo que me está diciendo es esto. Si esto es L1, encuentre la normal L2. Es decir, cuando me forman un ángulo de 90 grados. Paula, no sé si eso le aclara en el desarrollo del ejercicio. Sí, profe, gracias. Ya. Bien. Aquí tenemos otras fórmulas, ¿no? Les dejo para que le chequen. Dice, ¿cómo puedo yo encontrar la distancia de un punto a una recta? O la distancia entre dos rectas a través de las constantes que describen la ecuación general. Sí, por ejemplo, este que me dice encontrar la distancia de un punto a una recta. ¿Cuál es el análisis? Es decir, si yo tengo un punto y lo que se hace es trazar la perpendicular para poder determinar esta distancia. Y esta distancia está expresada por esta expresión matemática, donde reitero, yo debo de identificar esto, la forma, o debo de llevarle a la forma general. ¿Sí? Si yo tengo una forma ordinaria y me pide el ejemplo hacer eso, yo de la forma ordinaria o reducida le tengo que llevar a la forma general para identificar la constante A, B y C. Y en el caso de acá, en el segundo me dice, saque la distancia entre dos rectas paralelas. ¿Sí? Y aquí pueden ustedes observar cuáles son los elementos que se van a considerar. ¿Sí? ¿Estamos? Preguntas, como digo, fórmulas directas, ¿no? Un poquito, un texto para que si les interesa desarrollar ejercicios, es este texto, geometría, no sé si en el colegio lo verían. Es muy bueno. A ver, Lehmann, híjole, me parece que, LH, no sé si es LH, alguien recuerda el nombre, álgebra alemán de Lehmann, no sé si es así, disculparán si me equivoco. Geometría analítica de Lehmann. Sí, el PDF está en el internet, lo pueden descargar. Y es un libro muy interesante donde se ve esta parte y lo que vamos a ver a continuación. Sí, ahí les dejo algunos ejercicios para que un poco desarrollen los temas que estamos analizando, ¿no? Un poquito apliquen los conceptos desarrollados hasta el momento. ¿Sí? Bien, como digo, tenemos un poquito que avanzar y acelerar los temas que se nos faltan todavía, nos corresponde ver todavía. Bien. Ahora lo que vamos a ver este concepto son de las ecuaciones cuadráticas, ¿sí?
Lo que vamos nosotros a analizar en contexto es una forma matemática que me encierra estas ecuaciones cuadráticas. Y esa forma es ax al cuadrado más by al cuadrado más cx más dy más z igual a 0. Y van a ver cómo vamos a ir analizando y vamos a ver cuál es el comportamiento de las constantes o las condiciones que cumplen las constantes, y eso me va a poder describir 4 ecuaciones. La ecuación de la circunferencia, la ecuación de la parábola, la ecuación de la elipse y la ecuación de la hipérbola, ¿sí? Van a ver qué características deben de o qué condiciones deben de cumplir sus respectivas constantes A, B, C, D y E para yo identificar de manera inmediata una de estas ecuaciones. Y recuerden lo que yo les había mencionado anteriormente cuando analizábamos las funciones. Van a ver que muchas de estas, por no decir todas, ¿sí?, no necesariamente están escritas como función, pero son curvas que yo las puedo representar gráficamente en el plano cartesiano, ¿sí? Bien, partamos de la primera forma cuadrática que hace referencia a la ecuación de la circunferencia. Por definición geométrica, se dice que la ecuación de la circunferencia o la circunferencia como tal, perdón, antes de describirla como una ecuación, dice que es el lugar geométrico de un punto que se mueve en el plano de tal manera que conserva la misma distancia constante con un punto fijo y cuya forma matemática está descrita como la que tenemos ahí presentada. X menos h elevado al cuadrado, y menos k elevado al cuadrado igual a r, ¿no es cierto? Y la definición de la circunferencia tiene sentido, ¿no es cierto? Es un punto que se mueve, ¿sí? Manteniendo, ¿qué cosa? Esta distancia constante en todo este desplazamiento del punto en el plano, ¿sí? Esta distancia nosotros la conocemos como el radio, ¿no es cierto?, que describe en toda su trayectoria, o se mantiene en toda su trayectoria. De la ecuación que nosotros tenemos aquí descrita, x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r, se van identificando ciertos elementos. El primero ya lo dije, el radio. Y lo otro es el centro de la circunferencia, que está establecida justamente por estas dos constantes, h y k. Este es el que me describe el centro de la circunferencia. Bien, yo había mencionado que lo que se va a analizar, esta forma matemática, esta forma general. Y aquí no aparece. O sea, si ustedes usaron las dos relaciones, no hay ninguna similitud en cuanto a cómo están expresadas. Pero lo que vamos a hacer a continuación es álgebra básica. Y lo que voy a hacer es tomar esta relación y aplicar las reglas que nosotros conocemos y le voy a desarrollar. Es decir, desarrollo el trinomio, ¿sí? Los dos trinomios que tenemos allí. El x menos h y el y menos k. Si en el momento que yo hago este desarrollo, a ver, solamente le voy a hacer el desarrollo para que luego vean que vamos a aplicar exactamente este mismo criterio en las demás formas cuadráticas que analizaremos. Aquí me queda x menos 2xh más h al cuadrado más y al cuadrado menos 2yk más k al cuadrado, y este r le voy a mover al otro lado para solamente tener igualado a 0 la ecuación, ¿sí? No hago nada más y nada diferente y ni nada sorprendente desde las operaciones. En realidad aquí no hay nada nuevo. Perdón, aquí es al cuadrado. Listo. Entonces lo que hago ahora es ordenar nada más. Le voy a ordenar. Empiezo con x al cuadrado, y al cuadrado, este menos 2x acá, este menos 2y acá, el h al cuadrado, el k al cuadrado y el menos r al final de la relación. Y aquí es donde sí voy a compararle con mi forma general, ¿sí? Aquí voy a hacer ciertas cuestiones de comparación. ¿Estamos? Perdón un ratito. Ya. Aquí voy a colocar la forma general que estaba descrito anteriormente.
Listo. Y si yo hago una comparación término a término, chicos, ¿qué es lo que nosotros podemos concluir? Me parece que está hecho esto al otro lado. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo puedo concluir? ¿Por qué yo tengo esta parte acá? Déjenme ver un ratito, chicos, a ver. Solamente esta parte no me había fijado qué pasó. Regálenme un minutito para ver aquí en la presentación. No sé por qué está esto de aquí que... Qué raro. Debería de ser allí, correcto. No sé por qué le he tenido así. Ya. Ya. Ahí está. ¿Sí? Ah, perdón. Ya, estamos en la ecuación de la circunferencia. Entonces, a ver, le voy a colocar esta ecuación al otro lado. Le voy a colocar esta ecuación al otro lado. De esta forma. Para hacer una comparación de término a término. Entonces aquí voy a colocar x al cuadrado más y al cuadrado menos 2hk menos, 2h, 2xk, 2xh, perdón. Aquí sería 2xh menos 2yk más h al cuadrado más k al cuadrado menos r al cuadrado. Así, ya. Lo que voy a hacer es comparar término a término. Es decir, los términos que tengan la misma variable asociada. Por ejemplo, yo voy a comparar esto con lo de acá, esto con esto, el menos 2xh con esto, el menos 2yk con dy, y todo esto que me representa constantes, porque se supone que h y k y r son constantes, únicamente con el término e. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a concluir aquí? ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? ¿Quién me puede decir en el momento que hago la comparación término a término? 1. 1. ¿Cuánto vale B? Igual 1. 1, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale C? Menos 2. Falta algo más. Menos 2h. ¿Sí? Menos 2h, porque yo estoy comparando término a término. ¿Sí? ¿Cuánto vale D? Menos 2k. Menos 2k. Y lo que dije hace un momento, todos estos términos que me quedan al final, yo le digo que es el equivalente de E. Ahora, me han dicho que A vale 1, B vale 1. Yo puedo concluir lo siguiente, muy independiente que valgan 1 o no valgan 1, que la constante A y la constante B necesariamente tienen que ser iguales. ¿Sí? Esto es lo que me permite entonces a mí relacionar la forma general con la forma ordinaria, ¿sí? Y ya poder identificar a la ecuación de la circunferencia, que no necesariamente va a estar siempre escrita de esta manera, y a lo mejor en algún ejercicio, en algún desarrollo matemático, yo lo puedo tener expresado en esta forma general. Pero yo de entrada ya le puedo identificar y decir, esa es la ecuación de una circunferencia, y tengo los elementos necesarios para caracterizar sus estructuras geométricas. ¿A qué me refiero? Poder determinar el centro de la circunferencia y su radio. ¿Sí? Aquí tenemos nosotros una relación matemática que asocia la forma ordinaria con las constantes de la forma general. ¿Sí? Yo puedo entonces identificar cuáles son los elementos, ¿sí?, que me van a describir, reitero, el centro de la circunferencia y el radio. Ojo, esto vendría a ser el radio al cuadrado, ¿no es cierto?, de la circunferencia. ¿Sí? Ya vamos a ver más adelante, me parece que sí tenemos un ejercicio en ese sentido para poder desarrollarlo. Bien, este vendría a ser el contexto matemático y estas son las características que yo puedo identificar cuando en algún problema se me describe a una ecuación de este tipo, ¿sí? Que A y B sean iguales, reitero, no necesariamente la unidad, ¿sí? Porque
por ejemplo, si yo tengo descrito algo así, 2x al cuadrado más 2y al cuadrado menos 5x, voy a poner ahorita cualquier cosa, 6y, y menos, pongámosle menos 9, igual a 0, ¿sí? Entonces, automáticamente yo le puedo decir, esta es la ecuación de una circunferencia, porque si ustedes observan, al tener igualado a 0, yo puedo decir, le voy a dividir para 2, ¿sí? Y me queda de esta manera. Si ven que aquí estamos cumpliendo con la condición, y a eso me refiero, que A, la constante A y B que yo le identifico de la forma sean iguales, porque lo que acabo de desarrollar es que me permite llevarle la forma que hace un rato habíamos estado analizando y con la cual le comparamos, ¿no?, a la forma general. Pero reitero, ¿qué es lo importante? Que yo puedo identificar de manera inmediata qué tipo de ecuación es, ¿sí? Y obviamente tener mucho cuidado porque ya vamos a ver los otros casos o los otros 3 casos, ¿sí? Que también tendrán estas formas matemáticas de x al cuadrado, y al cuadrado, etcétera, pero vamos a ver qué características cambian en la identificación de estas constantes, ¿sí? Bien, como decía hace un momento, aquí tenemos las relaciones que asocian las constantes de la forma ordinaria con las constantes de la forma general y que me permiten detallar o describir las partes geométricas. Reitero, ¿cuál es? El centro de la circunferencia y el radio de la circunferencia, ¿sí? Bien. Una ecuación muy característica y que también a veces se utiliza en las matemáticas es la ecuación x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Cuál es la característica geométrica de esta ecuación? En cuanto a su posición, ¿dónde está? ¿Cómo está posicionada? ¿En el origen? En el origen. Esta es una ecuación que me dice que el centro de la circunferencia está en el origen del sistema de coordenadas. Como digo, un caso muy particular. ¿Sí? Bien. Aquí es bien importante hacer la siguiente consideración, lo que yo había mencionado. Voy a utilizar una pizarra. Un poquito para hacer lo siguiente. Bien, a ver. Ya, no solo necesito esto. Yo sé que la ecuación de la circunferencia, voy a utilizar la ecuación en el origen, ¿no? Un poquito para explicar lo siguiente. Esta ecuación matemática, tal cual está descrita, ¿no es cierto?, es la ecuación de esta circunferencia, y le voy a hacer la ecuación de la circunferencia, que esté en un plano, en un sistema de coordenadas, le voy a hacer así rápido, ya. Más o menos es esa ecuación de la circunferencia. ¿Sí? Y obviamente, si aplico aquí yo el criterio de la recta vertical, la pregunta que sigue a continuación es, ¿esta relación es la relación de una función o no lo es? ¿Quién me sabe decir o responder? ¿Es la ecuación de una función, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Me representa la gráfica de una función? Chicos, eso no es la gráfica de una función. No. No, no es cierto. Porque nosotros por definición sabemos que a una entrada, en este caso, me está dando ¿qué? 2 valores de salida. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Por lo tanto, nosotros podemos decir, esa no es la ecuación, o perdón, la gráfica no está representada mediante una ecuación que se describa como función. ¿Sí? ¿Sí o no, chicos? ¿Se recuerdan o no recuerdan eso? Que era un artificio geométrico para detallar si la gráfica
¿Es o no es consecuencia de una función? ¿Sí o no? Chicos, ¿qué opinan ustedes? ¿O alguien me dice lo contrario? Hago la misma pregunta. Ya un compañero me respondió, ¿no es cierto?, que efectivamente tienes razón. Esta gráfica no es la consecuencia de una función. Bien. Debido a su silencio, entendería que se entiende. Pero matemáticamente esta ecuación yo sí la puedo despejar desde el punto de vista matemático, analítico. Es decir, yo haciendo las operaciones matemáticas tengo lo siguiente. R al cuadrado menos X al cuadrado, pero aquí voy a tener un más menos por la radicación. ¿Qué se entiende o qué se interpreta? Que yo en realidad tengo dos expresiones, una con signo positivo y otra con signo negativo. Y haciendo de manera individualizada cada una de ellas, vamos a considerar esto, y voy a hacerle un poquito más ancho. Esta de aquí, que está en azul, me representa únicamente esta parte de la circunferencia. ¿Sí? Y si yo aplico aquí el criterio de la recta vertical, mi pregunta es la siguiente. ¿Cumple o no cumple el criterio de la recta vertical para decir que esa curva es la representación o está representada a través de una función? ¿Cumple o no cumple esa característica? Sí cumple. ¿No es cierto? Ahí nosotros entenderíamos que para una entrada le corresponde una salida. ¿Sí? Eso entonces me permite, bajo el mismo concepto, tener esta gráfica de acá, que es la parte negativa de la circunferencia, perdón. Y nosotros podemos observar que también cumple el concepto de la recta vertical. A una entrada le corresponde una salida. Entonces, algebraicamente, si es verdad, nosotros partimos de la ecuación de la circunferencia y la podemos representar gráficamente, la ecuación de la circunferencia como tal no me representa una función. Pero haciendo estas condiciones matemáticas, no es que sea un artificio, solamente despejé la variable que le defino como dependiente en función de la independiente, me dio como consecuencia dos expresiones que de manera individualizada sí me permiten poder hacer una representación gráfica y cumplir con el criterio que nosotros hemos considerado para entender que este caso y el de acá son funciones. Y obviamente dentro de la representación gráfica ya no estaría yo representando a toda la circunferencia, sino únicamente a esta semicircunferencia, o sea, la azul o sea, la verde. Claro está que en conjuntos podemos observar que me estaría representando todos los puntos de la circunferencia, ¿no es cierto? Chicos, en este caso muy puntual, pónganle mucha atención porque esto volveré yo a utilizarle cuando vea el cálculo diferencial para ciertas reglas matemáticas, para ciertas condiciones, ¿sí? Ténganle muy presente cuando veamos el cálculo diferencial porque va a ser muy importante cuando se vea un concepto que se llama la derivada implícita, ¿sí? Como digo, yo volveré a retomar esto y van a ver ciertas características o condiciones matemáticas. Chicos, ¿se entiende o no se entiende? Preguntas. Mucho de esto, más allá de decir que es como una cultura general en cuanto al conocimiento, pensaría yo que mucho de esto deben haber visto en el colegio. ¿Sí? Bien.